Hola, en este video te voy a platicar una breve introducción a las operaciones entre fasores. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una onda senoidal a una frecuencia determinada. Aquí te muestro una onda senoidal en el dominio del tiempo y de este lado te muestro su equivalente en su forma de fasor. Observa que en su forma de fasor se conserva la amplitud de la función y el ángulo de fase. Las operaciones entre fasores se utilizan para facilitar operaciones entre funciones senoidales de la misma frecuencia. También vamos a trabajar con números complejos y aquí te muestro números complejos en su forma rectangular y aquí en su representación polar. Para la conversión de números complejos de su forma rectangular a polar, pues podemos utilizar estas ecuaciones. O si deseamos convertir de su forma polar a la rectangular, utilizamos estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí tengo una función representada por mi función coseno, una amplitud A, una frecuencia W y una fase. Se puede representar de esta forma en representación de fasor. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función, yo la puedo representar en forma de fasor con la amplitud y nuestra fase. De esta manera. Ahora, estas expresiones las voy a representar en forma de fasor y en algunos casos vamos a tener que utilizar estas funciones para poder cambiar nuestra expresión a esta forma y después pasar a esta forma de fasor. Entonces, en este caso tengo una función senoidal y la amplitud es negativa. Entonces voy a utilizar esta identidad trigonométrica, la cual me dice que pues la amplitud ya sería positiva, entonces aquí sería 4. Utilizo la función coseno y el argumento de la función senoidal, que en este caso sería todo esto, le voy a sumar más 90. Entonces esto es A y le sumo 90. Lo que tendría como resultado 4 coseno de 50t, 30 más 20 sería 120. Y ahora sí, tengo esta forma y su representación en forma fasorial sería 4 ángulo de 120. Ahora vamos con el inciso B. De la misma forma tengo la función senoidal con una amplitud negativa, entonces lo voy a cambiar a una amplitud positiva, entonces sería 2 con un coseno y el ángulo, el argumento de la función seno sería todo esto, 20t menos 10. A todo esto le voy a sumar 90. Entonces esto sería 2 coseno de 20t menos 10 más 90 nos da 80 positivo. Entonces esto sería igual a 2 ángulo de 80. Ahora el inciso C, tengo una función coseno con una amplitud negativa, entonces todo esto sería A. Entonces al cambiarlo tendría amplitud positiva, entonces sería 7 coseno y aquí A sería todo esto, 2t más 50. Y aquí tengo la posibilidad de utilizar suma o resta de 180 grados. En este inciso C, por ejemplo, voy a utilizar más 180. Y tendríamos como resultado 7 coseno de 2t. 50 más 180 pues nos da 230. Y esto sería igual a 7 ángulo de 230.
Si hubiéramos utilizado el signo negativo, entonces aquí sería resta, y con la resta tendríamos 50 menos 180, esto nos da un ángulo negativo de 130. Negativo, entonces también es válido este resultado. En el siguiente inciso tengo amplitud negativa con un coseno, entonces utilizo la identidad y aquí cambio a una amplitud positiva, entonces es la amplitud 2 coseno de A. A pues es todo el ángulo que ya tenemos aquí, todo el argumento, perdón. Entonces aquí sería 10t menos 70. Después aquí le puedo sumar o restar 180. Voy a iniciar con la resta, entonces sería menos 180. Esto es igual a 2 coseno de 10t menos 70 menos 180 nos da menos 250 y esto lo podemos representar como 2 ángulo de menos 250, pero también podemos utilizar la suma. Si aquí hubiera utilizado la suma, entonces tendríamos menos 70 más 180 nos daría 110, entonces esto también se puede representar así. Los dos son iguales. En el siguiente inciso tengo una función seno y amplitud positiva, entonces es la primera identidad. Y esto sería, la amplitud quedaría igual, cambio a la función coseno, y el ángulo A, que sería todo este argumento, 10t más 10, y a esto le voy a restar aquí 90, entonces tendríamos 3 coseno 10t, 10 menos 90 nos da menos 80, entonces ahora sí esto ya lo puedo dejar representado como 3 ángulo de menos 80. Y por último tengo este caso, amplitud positiva con función seno, es esta identidad la que voy a utilizar y aquí tendría que la amplitud queda positiva, así como estaba. Luego sigue un coseno. Después esta A, que es el argumento de la función, tendríamos aquí 10t menos 20 y a esto le restamos menos 90. Entonces aquí tendría 4 coseno de 10t menos 20 menos 90 nos da menos 110. Y en forma de fasor tendríamos 4 ángulo de menos 110. Ahora tenemos 4 funciones representadas por I1, I2, I3, I4. Y pues vamos a hacer operaciones en forma fasorial. Y pues para poner un ejemplo de cómo hacer operaciones, pues vamos a resolver el inciso A y el inciso B. Inciso A pues es solo la suma de estas funciones y el inciso B pues ya incluye sumas y restas. Lo primero que vamos a hacer es representar en forma de fasor cada una de estas funciones. Entonces I1 pues sería simplemente 5 ángulo de 40. Porque esta ya tiene esta forma de aquí, esta función. Pero esta no, esta tiene función seno, lo que necesitamos es coseno. Voy a apoyarme de mis identidades. Entonces, I2, amplitud positiva y función seno. Entonces es este caso. Entonces aquí tendría 6, que es la misma amplitud. Empiezo con un coseno. Comienzo con el argumento de la función seno, que pues es todo esto, sería WT menos 50, bueno aquí es omega t, menos 90, para que sea coseno aquí le tengo que restar menos 90, y esto sería 6 coseno de omega t menos 140. Su forma en fasor sería 6 ángulo de menos 140.
Luego, I3. I3 es una función senoidal de amplitud negativa. Entonces es función senoidal, amplitud negativa, es esta de aquí. Y vamos a poner la amplitud ahora positiva, que sería 2, seguido de una función coseno. Y el argumento que teníamos en la función senoidal, omega t, menos 10. Y a esto le vamos a sumar más 90. Y esto es igual a 2 coseno de omega t menos 10 más 90. Esto nos daría más 80. Entonces esto es igual a 2 ángulo de 80. Y 4, también tenemos que utilizar identidad. Tengo amplitud negativa y coseno. Entonces es amplitud negativa y coseno. Entonces aquí voy a empezar con la amplitud, pero ahora positiva, que es 3, seguido del coseno, omega t, simplemente omega t. En este caso el argumento A es simplemente omega t. Y le puedes sumar o restar 180, es igual, yo voy a utilizar la suma, más 180. Y esto es igual a 3 ángulo de 180. Y ahora sí, utilizando esta notación de Fasor, que es un número complejo en forma polar, ya puedo utilizar pues aquí la sustitución. Y sustituyendo, entonces vamos a calcular esta primera operación que nos piden, sería 5 ángulo de 40 más 6 ángulo de menos 140 más I3, que sería 2 ángulo de 80 más I4, que es 3 ángulo de 180. Primero, vamos a configurar la calculadora. El ángulo en grados. Y los resultados complejos que los arroje en forma polar. Activamos el modo para realizar cálculos con números complejos. Este sería nuestro resultado. Para aprovechar este espacio y extender mi respuesta, esta operación la puse aquí abajo. Bien, y continuando, esta amplitud sería 3.66719 coseno de omega t. Y este ángulo más 158.7886. Si te interesa obtener este mismo resultado, pero con una función senoidal, podemos utilizar una identidad y lo que tenemos que hacer es sumarle más 90 a nuestro argumento que tenemos aquí. Entonces le sumamos más 90 y obtendríamos la función en forma senoidal. Significa que sería esto así. Ahora vamos a hacer las operaciones para el inciso B. En el inciso B tendríamos aquí I1 pues sería 5 ángulo de 40 menos, y aquí le pongo el signo de resta, voy a abrir un paréntesis y sería 6
ángulo de menos 140. Luego otra vez menos, voy a abrir paréntesis, y 3 sería 2, ángulo de 80, más y 4, aquí sería más 3, ángulo de 180. Y pues una vez más, utilizamos nuestra calculadora. Y ese sería el resultado. Ese sería nuestro resultado en forma de función. Recuerda que esto también lo podemos representar con una función senoidal. Y pues lo que haríamos es sumar 90 para eliminar esta resta y que quede este lado. Entonces sería... Espero que este video te haya gustado y que te haya servido. Por favor, dale click en me gusta, comparte mi video, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.